En contacto la doctora Mónica González. Ella es parlamentaria de la Unión Europea, formó parte de las reuniones del Eurolat. La particularidad es que ella es correntina, es de Esquina. Varias veces hablamos con ella, porque uno dice, pero ¿cómo uno, eh, siendo de Corrientes, termina siendo legislador o parlamentario en Europa? Bueno, ella contó un poco cómo es que se fue. Incluso estudió acá en la Universidad Nacional del Nordeste, pero bueno, hace varios años que está, si no me equivoco, en España. ¿Cómo está, Mónica? Buen día. Hola, buenos días Cristina y buenos días a toda la audiencia. Bueno, siempre, digamos, reiteramos la historia, pero brevemente, usted es de Esquina y hace bastante tiempo está viviendo en Europa. ¿Cómo llega a convertirse en diputada del Eurolat? Bueno, efectivamente hace muchos años ya que emigré a España y bueno, siempre me apasionó la política desde que era muy jovencita, ya desde el centro estudiante del Instituto Divino Salvador en Esquina participaba en política, obviamente no partidaria, siendo muy joven, pero luego al llegar a España empecé a militar en el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Primero llegué, obviamente fui la primer concejala de origen migrante en mi ciudad, en Alcalá de Henares, y bueno, repetí mandato como concejala, luego fui diputada regional en la Asamblea de Madrid y hoy tengo el honor de estar en el Parlamento Europeo y de ser la primer mujer latinoamericana, de origen latinoamericano en el Parlamento Europeo, ¿no? Ujú. Y defiendo que obviamente cada vez somos más las personas que nos sentimos europeas, que somos europeas, pero que hemos nacido fuera de sus fronteras pero nuestro proyecto de vida está en Europa. Lo voy a hacer algo súper complicado porque usted se siente mucho más europea que correntina hoy. Las dos comparto por igual. Creo que las identidades pueden ser compatibles y no excluyentes. Por lo tanto, me siento tan latinoamericana, tan correntina, como también europea y madrileña. Bueno, ¿y qué está haciendo por Corrientes? Bueno, efectivamente estuvimos participando de la Asamblea Europarlamentaria Unión Europea-América Latina, que se celebró la semana pasada en Buenos Aires. Después de 2 años de esta terrible pandemia, no se pudo reunir físicamente, por lo tanto tuvo mucha convocatoria. Estuvimos reunidos 110 miembros, ¿no? 45 del componente europeo y más de 60 del componente latinoamericano. Por lo tanto fue una asamblea interparlamentaria muy potente. Y luego estoy en Esquina obviamente unos días más, porque obviamente tengo familia acá, y bueno, tuve el lunes también la oportunidad de reunirme con el gobernador de la provincia de Corrientes, con el gobernador Gustavo Valdés, y bueno, Ujú. fue una experiencia muy buena conocernos y compartir algunos proyectos. Ujú. Bueno, ¿cuál es la vinculación con Corrientes? Porque estaba leyendo que, entre otras cuestiones, acercó algunas líneas de financiación que tiene Europa para proyectos productivos, la cuestión del cambio climático. ¿Cuál es la agenda que podría vincular a Corrientes con el Parlamento Europeo, con estas líneas de financiación? Que no sé si son fondos de la Unión, si son países en particular que apuestan a determinados proyectos. ¿Cómo es? Bueno, no quiero de entrada crear ninguna falsas Ajá. expectativas, como así lo hemos conversado con el señor gobernador. Creo que efectivamente Corrientes puede sumarse a la inversión que hace la Unión Europea en toda Latinoamérica y en Argentina en particular, con algunos proyectos que tienen que ver con desarrollar la dimensión exterior del Green Deal, ¿no? Del famoso Pacto Verde Europeo, que en Europa avanza a pasos agigantados y ahora con la guerra de Ucrania viene a darle un empujón, digamos, por necesidad de avanzar en ciertas transformaciones que tiene que ver con dejar de depender de los combustibles fósiles, de apostar por energías renovables, pero también obviamente de tener directivas más duras con la deforestación, con las medidas para la importación de maderas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que yo me dedico en el Parlamento Europeo es a la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. Dentro de los programas de cooperación al desarrollo se pueden abrir vías de financiación donde Corrientes podría optar a ella, ¿no? Por ejemplo, a través del programa InvestEU, que es un programa de inversiones para el sector empresarial, que podría adaptar Corrientes o sus empresas a los estándares europeos. También, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la protección medioambiental de las zonas aledañas al Liberá, una vez pasados los incendios, una vez vuelta a la reconstrucción de Liberá, también habrá que no quedar como estaba antes, sino también mejorar lo que son los espacios aledaños al Liberá, ¿no? De estos temas hemos conversado con el señor gobernador y también con la posibilidad de que Corrientes pueda también
beneficiarse de alguna de la financiación del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, como así lo están haciendo otras provincias de Argentina. Mónica, habló de esta asamblea que se pudo hacer después de 2 años en Buenos Aires, cuya apertura estuvo a cargo de quien es la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y hubo algunas críticas en lo que fue su apertura justamente, y dijeron no era el momento ni el lugar para hacer un discurso de ese tipo. ¿Qué opinión le merece? Sí, efectivamente, creo que había un acuerdo previo a su discurso de apertura y creo que quizás no era el lugar apropiado, ¿no? Eurolat es una asamblea interparlamentaria donde hay una trayectoria de respeto a la institucionalidad, ¿no? Entonces quizás alguna de sus intervenciones sentó muy mal al componente europeo, dado que no era el lugar de transformarlo en un mitin político, en un acto político, sino que era un lugar justamente de entendimiento de la palabra. Los parlamentarios nos ponemos de acuerdo entre opiniones muy diferentes y entre obviamente formaciones políticas muy diferentes, con ideologías muy diferentes entre unas y otras. Entonces quizás las palabras de la vicepresidenta sentaron bastante mal al componente europeo y creó algunas grietas que no estaban antes de... Estamos exportando las grietas, la grieta. ¿Cómo se ve Argentina desde Europa, Mónica? Bueno, efectivamente Argentina con óptica europea la vemos como en el conjunto de Latinoamérica con una terrible desigualdad, ¿no? Es un país rico, es un país con muchas potencialidades y ahora en medio de esta terrible guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania, creo que es un país como agroexportador, justamente con la importancia que tienen las oleaginosas, lo que es la soja, el girasol, cuando estamos en una terrible guerra de Ucrania. Por ponerte una cifra, Ucrania alimentaba o producía alimentos para 430 millones de personas y eso ahora mismo no se produce, por lo tanto hay una necesidad de oleaginosas en el mundo y en concreto en Europa, por lo tanto Argentina tiene una posibilidad única, ¿no? Como la tuvo en su momento con la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente en cada guerra, en cada tremenda, hay también oportunidades, ¿no? Y creo que Argentina tendría la oportunidad, pero tiene que de alguna forma facilitar que sus productores puedan exportar con ciertas garantías y con ciertas condiciones, ¿no? Yo creo que como se ve Argentina es con una terrible desigualdad, que obviamente se están haciendo algunas cosas muy bien y que hay mucha contención social, ¿no? Eso yo creo que es valorable. Nosotros somos socialistas y por lo tanto defendemos un Estado social, una protección de las personas más vulnerables, de los colectivos más vulnerables, pero tiene que hacerse con un cierto equilibrio, ¿no? Para que todo el apoyo social no vaya en detrimento, ¿no? del beneficio también de los empresarios, del sector productivo, que es el que genera riqueza. Nosotros apostamos por una distribución de la riqueza, pero para poder distribuir hay que generar. Me parece algo tan simple. Gustavo. Mónica, buenos días. ¿Cómo está Gustavo Gamboa en este caso? Ahí estás explicando cómo se la ve a la Argentina, digamos, desde una mirada europea. Y en particular le pregunto a usted, a ver, ¿cuántas Españas entran en Argentina? ¿Entran 5 o 6 Españas? 6 Españas más o menos. 6 Españas en Argentina. La provincia de España es territorialmente como la provincia de Buenos Aires. Ajá. Pero ahora realmente mi ámbito de trabajo es europeo, o sea, yo trabajo con la óptica de los 27 Estados miembros que formamos la Unión Europea, ¿no? Ajá, y tanto, Europa, a ver, si sacamos al sector ruso, digamos, de Europa es un poco más grande, toda Europa un poco más grande que Argentina, no mucho más. Bueno, sí, es un poco más, es bastante más grande, ¿no? En población somos casi claro, en población, pero digamos en superficie. ¿no? Así que es bastante, tiene una importancia mucho superior, ¿no? Pero bueno, yo creo que en Europa que Argentina y en concreto toda Latinoamérica siempre miró a Europa y también vemos con preocupación ese distanciamiento. Pero ¿cómo explicar? Apostar por China o por Rusia, ¿no? Claro. Creo que justamente en estos momentos no se puede tener dobleces, ¿no? En este momento hay que condenar enérgicamente y hay que aprobar las sanciones a Rusia, ¿no? Y quizás ese fue el problema, ¿no? Que ocasionó que no hubo una declaración tan contundente por el sector latinoamericano en la Asamblea de Eurolat, ¿no? Ahora creo que en momentos de guerra no hay que ser tibio.
genocidio. Y en Ucrania hubo una invasión rusa y lo que tenemos que hacer es condenar esa invasión y aplicar sanciones a Rusia para que esos genocidas, esa gente que está matando miles y miles de personas, no se salgan por las suyas y puedan tener una sanción también económica, ¿no? Ajá. Le iba a preguntar sobre Rusia, pero le quiero terminar de preguntar. A ver, sí. Cuando a usted le dicen, escuchá, mirá, vos sos correntina, sos argentina, ¿cómo explicás que esto que estábamos viendo recién, que usted nos dijo, entran 6 España en Argentina, con toda la potencialidad que tiene nuestro país? Encima no tiene una población tan desarrollada. Acá somos 45 millones, en España, ¿cuántos son? Somos 47 millones. 47 sí. millones, perfecto. Más o menos parecida en población. Población, pero 6 veces más chica. ¿Cómo le explica entonces que produciendo alimentos para 250 millones de personas, la mitad del país es pobre? Justamente por las condiciones de desigualdad, porque la riqueza está en manos de muy pocos. Y por lo tanto, lamentablemente, no es solo Argentina, toda Latinoamérica tiene una condición de desigualdad tremenda. Y es lo que defendemos algunos y algunas en el Parlamento Europeo, que acabar con el hambre en el mundo no es solamente trabajar con los países más empobrecidos, ¿no?, sino trabajar con los países de renta media, como el caso de Argentina, como el caso de Colombia, como el caso de Brasil, que son países muy ricos, con una renta per cápita muy alta, pero con unos niveles de desigualdad tremendo. Por lo tanto, una de mis líneas de trabajo en el Parlamento Europeo es cómo abocamos, cómo somos capaces de combatir esa desigualdad, por ejemplo, con legislaciones más duras en el tema fiscal, en el tema fundamentalmente de distribución de la riqueza a través de un mecanismo productivo que genere empleos y empleos de calidad, ¿no? El gran problema. Mónica, un gusto hablar contigo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y a su disposición cuando quieran. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ella es Mónica González, es correntina, es de Esquina, hace muchísimos años que vive en España, siempre se involucró desde chica, dijo, en la política. Bueno, eso la llevó también a trasladarse allá y empezar a militar en el PSOE. Empezó como concejala primero de su región, bueno, y se convirtió en la primera parlamentaria europea en este parlamento que tiene la Unión Europea, sería como nuestro Parlasur, pero allí en Europa, la primera mujer de origen latinoamericano en esa representación.